Estamos en la Quejilá Camino a Emaús. Bienvenidos. Estamos estudiando el episodio número 5 de la Ley de Moisés. Estamos en el capítulo 5 de estos libros tan fascinantes que hemos estado recorriendo ya en casi 4 años o más de 4 años. Y vamos a continuar con esta porción de mandamientos que yo le llamo la parte práctica de la Torá, segunda parte, porque la semana pasada empezamos a estudiar esta porción. Y vamos a continuar ahí en el versículo 5 del capítulo 25 de Deuteronomio, donde dice: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuvieren hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de este no sea borrado de Israel. Entonces, bueno, ¿de qué se trata esto? Se le conoce como la ley del levirato o la ley del cuñado. ¿Sí lo han escuchado? Bueno, pues para los que no lo sepan, antes de casarse, fíjense también en el cuñado, no vaya a ser. Bueno, ¿de qué consiste esto? Dice, bueno, pues si un matrimonio no tiene hijos, el varón fallece, el hermano del difunto tenía que casarse con la viuda para dejarle descendencia. Entonces, bueno, ya sé que están riéndose como dice, caray, esto está medio extraño. Efectivamente es raro para nuestra cultura, raro para nuestra manera de pensar, extraño de cómo se daba esto, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál será el espíritu de este mandamiento hasta el día de hoy? ¿En qué consistirá? Como dice un poquito más adelante, ahí mismo también dice, la idea es la preservación de la línea, de la genealogía, en este caso del varón, del hombre que acababa de fallecer. Que no se perdiera el nombre de la familia. ¿Qué era lo que sucedía cuando un varón moría sin hijos? Su territorio pasaba a ser propiedad pues, de otro varón o de otra mujer, de otra familia con la que emparentaba la viuda. Entonces la idea es que esa tierra no se pasara a otra tribu, sino que se quedara siempre dentro de las mismas tribus de Israel. Mucho menos si se casaba con un extranjero o con alguien que no era del pueblo, imagínense, eso ya sería lo peor. Entonces la idea de esto no es el afecto o la relación carnal que debería de darse entre el hermano y la viuda, sino, como les digo, la preservación del apellido, para que no se perdiera todo este valor. Bueno, hoy en día, con tanta gente y en el mundo, como que esto aparentemente carece de valor, como que esto aparentemente no es tan trascendental o tan importante, pero debería de serlo. Debería de serlo, ¿sabes por qué? Porque un hijo es como una huella que tú dejas en este mundo. Y es el siguiente eslabón para poder continuar de generación en generación y mantener la fe desde Abraham hasta nuestros días. Esto está ligado a la promesa que se le dio a Abraham, Génesis capítulo 12, cuando dice, de tu descendencia saldrán multitud de naciones y yo las bendeciré y todo esto. Entonces, por eso es que el primer mandamiento de toda la Biblia en el orden cronológico, ¿saben cuál es? Primer mandamiento de toda la Biblia en el orden cronológico, tener hijos. Tener hijos, tener descendencia, dejar una descendencia. Y bueno, pues en este caso, por medio del varón es que se llega a esta trascendencia. Entonces se rompería el pacto, por decirlo así, entre comillas, se rompería el pacto con Abraham en el caso de dejar de tener hijos. Porque entonces, ¿dónde va a continuar esa simiente? Por eso es que era tan importante y debería de seguirlo siendo. Debería de seguirlo siendo, porque es la continuación del pacto que Dios le dio a Abraham, de esas promesas. ¿Cómo habrá de bendecir Dios a las naciones si no hay descendencia de Abraham entre las naciones? Y bueno, esta ley, ya teníamos un preámbulo de esta ley, ¿se acuerdan en dónde? Ya hay un antecedente de esta ley del levirato, antes de Deuteronomio, antes de Éxodo 20. ¿Qué situación se da ahí? A ver, le vamos a dar, ¿qué le daremos? Medio botellita de jugo de uva al que nos diga. ¿Cuál es el antecedente de esta ley?
Acá muy bien, ya ven. En el caso de los hijos de Judá. ¿Y se acuerdan de esta situación entre Judá y Tamar? Que ven, está ahí bastante polémica. Génesis capítulo 38. Bueno, pues ahorita detallamos esa parte también, que es interesante, es curiosa. Y bueno, ¿qué pasaría si el hermano no quisiera? Porque también podría darse el caso. O es más, ¿qué tal si la hermana, la esposa o la viuda, pues, no quisiera? También podría darse el caso. Tampoco no ir contra de la voluntad. Ajá. Aunque era mal visto, y es lo que dice después. Dice el versículo 7. Si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, ¿no? Lo van a tratar de convencer, de explicar, de decirle: oye, mira, pues no está tan mal, o sea, mira, pues está joven, está guapa, o no sé, cualquier cosa le van a decir para tratar de que esto continúe. Pero si él así no quiere, y dice, él se levantará y dijere: no quiero tomarla, no, o sea, es que no la conocen a detalle, mi hermano me platicó un montón de cosas, es más, ¿qué tal si ¿cómo se dice? Autoenviudó, no sabemos, entonces, por cualquier cosa dice que no, sea pretexto, ¿no? Dice, verso 9, se acercará entonces su cuñada a él, delante de los ancianos son los jueces, y le quitará el calzado del pie, y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa a su hermano, y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. ¿Saber que los que andan descalzos? Bueno, ¿qué representa todo esto? Esto está extraño, ¿no? O sea, suena raro, esto pues, que llega y que va con los ancianos y le dicen, y bueno, recordemos que esto es una cuestión legal, o sea, esto no es nada más así como de, oye, o sea, es algo que trasciende. Entonces, los ancianos son los jueces establecidos, que ellos eran los que trataban de que la Torá se cumpliera. Ajá. Y era considerado entonces una gran ofensa el que el cuñado no quisiera dejarle descendencia a su hermano. Entonces no era una cuestión que tenía que ver para sí, sino para los demás, para su propio hermano. Entonces les digo, no pensemos esto en una cuestión carnal, sino en algo que iba más allá, en algo trascendental. Yo les he comentado que algo que me impacta mucho de la relación entre Isaac y Rebeca es que se conocieron, se casaron sin haberse visto antes. Entonces, ¿qué fue lo que les convenció para permanecer juntos y para ser parte del plan grandioso de Dios? El que ellos se dieron cuenta que había algo más importante incluso que sus propios sentimientos, que el propio enamoramiento, que a veces nos hace mucho daño esta cuestión del mundo del amor a primera vista, el casarse enamorado, así de sentir maripositas en el estómago. Ellos simplemente fueron conscientes de que hay un plan de Dios más grande que ellos mismos, y la unión matrimonial es el medio por el cual ellos iban a trascender, y Dios iba a poder cumplir ese pacto y esos planes. Dios pudo haber tomado otra pareja si no hubieran querido. Dios no tiene problema por eso. Pero ellos se están tomando la oportunidad. Ellos son los que iban a ganar. Entonces Isaac no se puso a pensar, ay, pues es que no me gusta, o es que no. Dijo, ok, este es el llamado de Dios, esta es mi misión, este es el plan de Dios, Dios me puede usar, lo voy a hacer. Así es como deberíamos de ver nuestro matrimonio, ¿sabes? Así es como deberíamos de ver incluso el tener hijos. El soñar y el creer que nuestros hijos pueden ser parte de un plan más grande de lo que podemos imaginar. Por eso se justifica lo que hizo Tamar. ¿Se acuerdan qué hizo Tamar? Esa mujer hizo algo de verdad que se voló la barda, o sea, esa sí se pasó. Se disfrazó de prostituta. Imagínense, a ver, ¿quién estaría dispuesto a hacer eso como mujer? Para engañar a su suegro con tal de que viniera un hijo de esa familia. Y bueno, yo sé que en nuestro estatus moral de la actualidad diríamos, oye, qué barbaridad. Pues no estamos diciendo que haya sido lo ideal. Pero se acuerdan que ya había dado la situación de que, ok, Tamar se casó con un hijo de Judá, este hijo se murió, después viene otro hijo, que es Onán, y no le quiere dejar descendencia, sino pues cuando están ahí en la parte íntima, este hombre, en lugar de terminar y completar el mandato que Dios les dijo, bueno, ya los papás les explicarán a los hijos más a detalle,
Este hombre pues no quería hacer eso. Y entonces, esto que hace este ejemplo de Deuteronomio, que dice que se quitaba el calzado, es una manera de representar eso, y el escupir en tierra. Ajá. O sea, aunque suena extraño, suena fuerte, la sandalia representa a la mujer, o representa esta parte íntima de la mujer, con la cual se da los hijos. El pie representa el órgano del varón, y el escupir en tierra representa el derramamiento innecesario que hacía este hombre llamado Onán, que representa no quería tener hijos. ¿Se acuerdan? Que era hacía esa cosa ahí. Entonces, aquí, aunque dice que escupía en la cara, más bien la palabra como que implica, bueno, una posibilidad es que sí le escupía directamente así en la cara, un escupitajo ahí así directo. La otra es que que escupa en la cara, quiere decir que escupa enfrente de él. O sea, en tu cara es como diciendo, delante de ti. O sea, le escupía así al lado, le quitaba el calzado, le escupía diciendo, ¿sabes qué? Tú eres como Onán. O sea, no estás tratando de dejar una descendencia, sino simplemente estás pensando solamente en ti, el egoísmo. Y pues eso era, por eso es que se justifica hasta cierto punto lo que hizo esta mujer llamada Tamar. Porque el anhelo de ella no era así como de, pues a ver quién se casa conmigo y quiero tener varones, sino quiero dejar una descendencia. Y ¿quién desciende de Judá y Tamar? ¿Hasta dónde llega esa línea? Tiene unos gemelos, ¿y quién nace de esa línea? Yeshua nació de ahí. Yeshua viene de Judá y Tamar. Cualquiera se asusta hoy en día, les digo, nuestro estándar moral de, oye, ¿cómo es posible que el Mesías venga de una mujer que se hizo pasar por una prostituta y toda esta situación? Bueno, pues Dios ve más allá de lo que nosotros vemos y juzgamos. ¿Y saben qué he pensado de esta situación del descalzado? El desguarachado más bien sería. Que es una situación que se sigue viviendo hoy todos los días en nuestra sociedad. ¿Por qué lo digo? Porque la fornicación es eso. La fornicación es solo tener placer sin el deseo de tomar la responsabilidad ni la visión de tener una familia, de dejar una descendencia, ¿sí o no? No se hagan jóvenes como que no oyen porque, ay no, es eso, esa es la verdad. Son descalzados los que andan haciendo eso. No quieren comprometerse, no quieren tener hijos, pero sí quieren pues, la otra parte, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, cuando conozcan, no digo que les escupan, pero ¿sabes qué? No es un hombre digno una persona así, no es un varón digno alguien que no quiere asumir este rol de dejar una descendencia, de dejar un legado. Así se mueve el mundo. Y bueno, hoy en día se deja de aplicar esta mitzvah en esta situación así, porque, bueno, se dice, no se sabe realmente las intenciones, si realmente son puras en cuestión de la unión. También se ha dejado de aplicar, bueno, pues porque no hay un juez, no hay unos jueces como tal, no hay un Sanedrín, y porque en muchos casos, bueno, pues ya la mujer en la sociedad hoy en día, pues no se aplica. Había una controversia y se me hacía interesante, y nada más se las dejo de tarea para pensarlo un poco. Si esta ley se pudiera reformar en nuestros días, o sea, somos una generación que sin anular la Torah podría reformar la Torah. ¿Cómo? Por la inseminación artificial. O sea, si el objetivo, decía una persona, si el objetivo simplemente era dejar descendencia, un varón pues podría dejar ahí encapsulado la semilla, por si me muero, pues rompas en caso de emergencia y ya, ¿no? Y ya tengo un hijo, ¿no? Como se da en algunos casos de inseminación artificial. Es eso, ¿no? Entonces, bueno, yo me puse a pensar y dije, órale, pues sería algo extraño, ¿no? Pero son de las cosas que ahora incluso los mismos rabinos se enfrentan y la Torah misma nos damos cuenta, desafíos diferentes por las situaciones diferentes que tenemos en nuestra sociedad. Pero pues esto se podría cumplir sin necesidad de llegar al acto como tal por medio de esta situación. Pero bueno, pues ya no sé si sí o si no. Algunos dirán que sí, algunos dirán pues claro que no. En fin. Verso 11, fíjense, otra situación. Dice, si algunos riñeren uno con otro y se acercare la mujer de uno para librar a su marido del mano del que le hiere, y alargando su mano asiere de sus partes vergonzosas, le cortarás entonces la mano, no la perdonarás. Órale, ¿cómo ven? Por andarse pasando de la raya a la mujer, pues también le podía cortar la mano. Y
Es el único caso en la Torá, con excepción de la llamada ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, en que se permite la mutilación. O sea, en ningún caso de la Torá dicen corten la mano, corten el pie, o sea, eso no existe. Pero aquí en este caso en particular, al caso de una mujer que cayó en una situación, pues se le podría llamar de inmoralidad. Están peleando dos y digo, pues yo te echo la mano y bueno, pues ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor usted se ríe y dice, oye, pues, ¿y eso qué? Pero bueno, pues es bastante difícil una situación así. ¿Y por qué es que se le daba un castigo así a esta mujer? Bueno, sería como un ejemplo de no rebasar ciertos límites incluso del pudor, como dicen. En la guerra y en el amor todo se vale. Bueno, pues ni aún en la guerra, ni aún en una situación así se tendría que llegar a esto, pero yo creo que tiene que ver justamente con lo anterior, con el riesgo de que el varón pudiera dejar de engendrar hijos. Entonces, bueno, ¿sabes qué? Como prevención de esto, está prohibido hacer esto. Ajá. Entonces, esa era por eso. El castigo es por el riesgo de que la persona pudiera preservar su línea genealógica, que va ligado con lo anterior. Entonces, bueno, pues dicen, ¿sabes qué? Pues ahí le cortan la mano por rebasar el límite. Verso 13 dice, no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que el Eterno tu Dios te da, porque abominación es al Señor tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. O sea que es abominación para Dios que la falta de integridad en el comercio, en las transacciones, en todo esto. ¿Qué cantidad de transacciones no se llevarán al día hoy? Hoy, aunque sea Shabbat. O sea, ya con la cuestión electrónica, con la cuestión virtual, no, hombre, o sea, se desplaza el dinero a una velocidad virtual, efectivamente. O sea, hay más comercio que nunca en la historia de la humanidad. Efectivamente. Entonces, ¿esto sigue vigente hasta nuestros días? Por supuesto que sigue más vigente que nunca. La efa, cuando dice aquí, se refiere a una medida que se utilizaba, que de hecho viene de Egipto, que eran aproximadamente como 22 litros. Y con respecto a la bolsa de pesa grande y pesa chica, era más bien la palabra es piedra. Entonces, ¿qué era lo que se usaba? ¿Cómo se llevaba a cabo el comercio? Bueno, pues el vendedor llegaba a veces con sus estas básculas, ¿sí lo ponen? Balanzas, ¿no? Más bien. Y en el caso de cuando compraba, pues muchas veces sacaba la pesa pequeñita, por decirlo así, o la que estaba así medio hueca, la que pesaba menos, ponían el producto o el equivalente al otro lado y decían, no, mira, pues ya se equilibró, pues ahí está. Y cuando vendía, le hacía al revés, sacaba la pesa grande, la pesa pesada, valga la redundancia, y entonces pues ya, de ahí siempre había una ganancia. Ajá. Entonces, ¿qué dice Dios aquí? Sé honesto en todo lo que hagas, mucho más en el cuestión de negocios y comercio. ¿Cuántas amistades no se pierden por una cuestión de falta de honestidad en el comercio? Oye, no me diste el producto, te compré 2 toneladas y me diste 1,5 toneladas, ¿no? O me diste 2 billetes que eran del turista mundial. Entonces no metes. O cosas así. Entonces, a veces está bien confiar y así debería de ser, ¿no? O sea, pero ahí te das cuenta cómo ha crecido esta falta de honestidad, los contratos, todas estas cláusulas que se ponen en las firmas y todo eso, es justamente por esto, porque nos falta integridad, nos falta honestidad, ¿no? O a veces se maneja el negocio o las ventas como según el sapo la pedrada, ¿no? Según el carro que veas que se baja, pues es más o menos el precio que le vas a dar. Y no debería de ser así, o sea que dices, ¿qué? Sé parejo, sé justo más que otra cosa, más bien es, sé justo. No cobres más, tampoco tienes por qué cobrar menos, y eso es algo que también tiene una aplicación como comunidad, que a veces pensamos que porque somos hermanos en la fe, a fuerza me tiene que descontar, ¿no? O sea, como si no, es que a fuerza me tiene que hacer rebaja. Bueno, pues si eso Dios lo pone en su corazón, qué bueno, pero si no es así, tampoco está mal. Ahora, si le cobras de más, pues ya también algún problema hay ahí, ¿no? Entonces, la idea es esta, la idea es, sé justo en cuanto a lo que estés vendiendo, cuando vayas a hacer algún negocio. Por eso dice, pesa exacta y justa tendrás, efa cabal. Incluso dice, ni en tu casa tendrás efa grande y efa pequeño. Y también creo que esto aplica en otros sentidos, que tiene que ver con la justicia en tu propia casa, con el medir en tu propia casa con la misma efa, con la misma vara. ¿A qué voy? Que a veces
tenemos ciertas consideraciones. Al que es pequeño, bueno, porque pues es más pequeño, ¿no? O al que es grande, porque es grande. Entonces, eso no es tener una efa justa. No quiere decir que los trates por igual, sino que tienes que tratarlos con equidad. Cada uno de acuerdo a su edad, pero sí considerando la misma vara, la misma justicia para ambos. O, ay, es que es niña, o ay, es que es niño. Entonces, no tendría que ser. Dice, no tendrás en tu casa efa grande y efa pequeña. O sea, no hagas acepción de personas. El buen juez, ¿dónde dice que empieza? Por su propia casa. Entonces, la casa es un reflejo también de lo que tendría que ser el trono celestial, la justicia divina. Entonces, bueno, mientras más niños, pues más complicada la ecuación de ver cómo equilibrarle la justicia. Pero bueno, pues somos llamados a eso. Y créanme que funciona en la medida que tú eres bueno en eso en casa, también lo vas a hacer en tus negocios, con tus empleados, con tus proveedores, con tus clientes, con la gente que te rodea en tu negocio, en tu trabajo. Dios va a prosperar, Dios va a bendecir eso. No quieras hacerlo en tus fuerzas. A veces queremos así como que ganarle un extrita más, aunque sabemos que estamos mal, que está injusto, y estamos perdiendo una gran bendición de parte de Dios. Porque aquí dice que Dios abomina eso. Entonces, no nos metamos en problemas con Dios. Nos vamos a meter en problemas con Dios. Y después dice un mandamiento, una orden muy particular que tiene que ver con una historia de muchos años atrás para el pueblo de Israel, que dice aquí, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando el Eterno tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Eterno tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Soy bien olvidadizo en un montón de cosas. Bueno, pues no te olvides de esto, porque es pecado. No te puedes olvidar de lo que hizo Amalek. Y por otra parte, el mandamiento es, acuérdate de lo que hizo Amalek para borrar la memoria. Y bueno, ¿quién es Amalek? Dicen, ¿dónde está Amalek? A ver, ahora ¿qué hubo? ¿Dónde está? A ver, ahorita nos ponemos pesados con él, ¿no? Ya los veo muy acá. Ok. Vamos a recordar un poco de la historia, aunque la narra aquí. Vamos a Éxodo capítulo 17. Primero para que sepamos a quién se refiere Amalek y después qué representa Amalek. Vamos rápido a Éxodo 17, versículo 8. Éxodo 17, versículo 8. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si esto sucedió hace miles de años, ¿qué tiene que ver contigo y conmigo? Fíjense, está saliendo, bueno, salió Israel de Egipto, sabemos que cruza el Mar Rojo, y se empiezan a quejar, empiezan a murmurar, empiezan a decir que no hay agua, que qué calor, que qué van a hacer, que no sé qué. Entonces, bueno, antes de que nos empecemos a quejar ahorita del calor, mejor acordémonos de esto, porque si no... Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moshe a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Yehoshua como le dijo Moshe, peleando contra Amalek. Y Moshe y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moshe su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moshe se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y él se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Yehoshua deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y el Eterno dijo a Moshe, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moshe edificó un altar y llamó su nombre el Eterno proveerá, Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono del Eterno, el Eterno tendrá guerra contra Amalek de generación en generación.
Perdón, Jehová Nisi significa el Eterno es mi estandarte, es mi bandera. Ajá. Pero lo que dice el 16 dice, la mano de Amalek se levantó contra el trono del Eterno. El Eterno tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. ¿Qué quiere decir? No hay una sola generación que no tenga guerra contra Amalek hasta que su nombre algún día sea totalmente borrado. Y de manera literal, así como lo pudiéramos ver, este mandato se iba a cumplir 250 años después, regresando aquí a Deuteronomio, por medio de Saúl, el primer rey de Israel. Cuando ya se establece finalmente Israel en la tierra de Canaán, Dios le habla a Saúl y le dice, ve y destruye a los amalecitas, ve y destruye a Agag, este rey descendiente de Amalek. Amalek, ¿por qué es trascendental también en la historia de Israel? Porque Amalek era pariente de Israel. ¿Es descendiente de quién? De Esaú. Esaú, hermano de Jacob, llamado Israel. Entonces la traición es doble, no nada más por haberlos atacado, como dice, por la retaguardia, por la espalda, a los débiles, a los ancianos, a los niños, porque generalmente ¿quiénes son los que van más atrás? Pues los que iban más cansados, enfermos, etcétera. Entonces ellos no tuvo temor de Dios, no tuvo piedad y los atacó por atrás cuando iban cansados, agotados en esta situación. Y a Dios no le agradó evidentemente eso. Les digo, doble traición porque era familia. En lugar de ayudarle, lo ataca por la espalda. Entonces Dios les dice aquí a Moisés, por medio de Moisés le dice al pueblo, cuando entres a la tierra y tengas descanso, te vas a encargar de borrar la memoria. Y a Saúl se le da la misión, y sabemos qué sucedió con Saúl, ¿o no? Pues que no lo lleva. Tiene la oportunidad, destruye prácticamente a todos, pero guarda lo mejor del rebaño y todo esto supuestamente como ofrenda para él, y deja con vida al rey Agag. Y entonces pues ya cuando llega Samuel dice, ay, ¿qué hiciste? O sea, tenías que cumplir esta profecía, tenías que cumplir lo que dice la Torah. Tú tuviste la oportunidad de llevar a cabo algo que durante 250 años no se pudo cumplir y saliste con tu pero yo tengo una mejor idea, ¿no? Así como, pero a mí se me ocurre que mejor podemos hacer no sé qué y, o sea, en mal momento se le ocurrió su idea y por eso es que Samuel llega y destaza a este hombre. O sea, lo corta en pedazos. Por algo ahí muy fuerte que se da por esta situación. Entonces, lo que representa Amalek es algo más allá de la parte física de un pueblo contra otro pueblo. No es una cuestión nada más de venganza personal. Es una cuestión que trasciende de manera espiritual. Porque dice que Amalek se levantó contra el trono del Eterno. ¿Y quién sabemos que se levantó contra el trono de Dios? ¿Quién se levantó contra el trono de Dios? ¿Quién se rebeló? Este querubín, este ángel de poder, quiso tomar el trono, quiso sentarse ahí. Y por eso está escrito en Ezequiel capítulo 14, Isaías 14 y Ezequiel 28, dice, para siempre dejarás de ser, porque te levantaste contra el trono del Altísimo. Entonces te quisiste exalzar, quisiste ser como Dios, vas a ser arrojado, vas a ser destruido, y dice por eso, para siempre dejarás de ser. O sea, algún día el Eterno borrará por completo a este personaje. Entonces Amalek representa a Satanás, a nuestro adversario, el cual no te va a atacar siempre de frente. Ahora sí que no va a jugar limpio. No esperes de él que juegue conforme a las reglas, sino que te va a atacar, como dicen ahí, sí, por Detroit, ¿no? Por donde menos te lo esperes. Cuando estés cansado, cuando estés débil, cuando estés así, ahí es cuando te va a atacar. Dicen que Amalek también representa el Yetzer Hará, nuestra inclinación al mal. Que también cuando más estás en la carne, como estaba el pueblo de Israel en ese momento, quejándose y murmurando, pues ahí es cuando viene el ataque precisamente, cuando tienes la defensa abajo. Entonces por eso es que dice, nunca te olvides de lo que te hizo Amalek. Yo te diría hoy, ¿cómo lo vemos en nuestros términos? Nunca te olvides de lo que te ha hecho Satanás en tu vida, de cómo te ha afectado, de cómo te ha dañado, de cómo te ha tratado de destruir. Eso no es un juego. No es una cuestión de si creo o no creo, es real. Así como Amalek atacó a Israel, así Satanás nos está tratando de atacar. El mismo apóstol Pablo, consciente de eso, que dice, pónganse la armadura, porque pues si no, no te creas muy valiente. Yo sin armadura no, con armadura mejor. Con armadura también eres valiente y la vas a necesitar, porque no tenemos lucha contra carne y sangre,
sino contra todas estas potestades, contra todas estas huestes, contra todo este ejército que se va a tratar de levantar contra ti y no siempre te va a atacar de frente. Entonces, ¿qué precepto hay que mantener? Acuérdate lo que te hizo Amalek, acuérdate de cómo te puede atacar Satanás, de cómo es traicionera tu carne, de cómo te va a tratar de llevar ahí. ¿Para qué? Para que cuando seas fortalecido, destrúyela. Destruye eso. Aprovecha la oportunidad espiritual. Si hoy en día estás gozoso, estás contento, estás fortalecido en el Señor, no dejes pie a ninguna otra cosa que Satanás puede usar para atacarte. Cualquier cosa que pueda pelear a tu carne, alguna cuestión de tu carácter, si Dios está hablando hoy y diciéndote tienes que despojarte de eso, porque si tú no te despojas de eso, eso te va a matar a ti. Y esa historia sucedió otra vez, en la Escritura lo tenemos. Queda vivo el rey Agag, se dice de acuerdo a la tradición que la esposa huye estando embarazada y de ahí viene Amán, el de la historia del libro de Esther, que trata de crear un exterminio total a todos los judíos. Entonces no es un juego, es real. No puedes jugar con fuego, no puedes juzgar a estar toreando ahí a Satanás, ¿no? Yo le hago acá los pases y ya me la casa. No le juegues a eso. La lucha espiritual es primeramente algo interno, algo que tiene que ver con tu vida. Y Satanás lo único que quiere es robar, matar y destruir. Entonces ni ores por él porque no se va a arrepentir. Ni pierdas el tiempo pensando en cómo lo vas así como de que, bueno, pues a ver, guerra espiritual y te lees todos los libros de lucha y todo. ¿Sabes qué? Fortalécete en el Señor. Tomemos ejemplo de lo que hizo Josué. Se levantaban sus manos y se fortalecía. Las manos tienen que ver con tus obras, con el guardar los mandamientos, con el santificarte. Entonces, si nos santificamos, si guardamos, si nos mantenemos en la palabra, ahí es donde Satanás no va a tener fuerza. Va a tener que estarle dando vueltas y ver cómo atacarnos. Pero este es un mandamiento que sigue vigente hasta nuestros días, de borrar el nombre de Amalek. Dice, si cada generación tiene una lucha con Amalek, tú y yo estamos incluidos en toda generación. Capítulo 26, vamos a cambiar un poco de tema y vamos a ver algo que tiene que ver con la manera en la que le expresamos gratitud a Dios. Fíjense lo que dice ahí en el versículo 1 del capítulo 26. Deuteronomio 26:1 dice, cuando hayas entrado en la tierra que el Eterno tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que el Eterno tu Dios te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que el Eterno tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás, declaro hoy a Hashem tu Dios que he entrado en la tierra que juró el Señor a nuestros padres que nos daría. Wow, este momento yo creo que es así como un sueño. Es como un sueño, ¿por qué? Porque todas las generaciones, desde más de 400 años, anhelaban estar ahí. Y lo que está diciendo es, tú vas a ser esa generación que va a entrar a la tierra, ¿y de qué manera vas a entrar? ¿Cómo vamos a empezar esta vida ahí? Dice ahí, tú vas a tomar de las primicias de todos tus frutos y las vas a poner en una canasta y vas a ir delante del Eterno y te vas a presentar delante del sacerdote y vas a ponerlas delante de ahí. Hay algunos comentarios respecto a eso en el Midrash, donde dice que este evento que se daba en primicias, justamente que era cada 3 años, era algo sumamente alegre, que era una época también de regocijo y de alegría, en la que casi todos se involucraban, que cuando la gente llegaba a Jerusalén desde sus aldeas o desde sus ciudades con las canastas de frutas y con lo mejor de la cosecha, la gente que pasaba, algunos tocaban instrumentos, les aplaudían, los saludaban, les daban la bienvenida, o sea, como que todos se involucraban en este sentir de llegar al templo con esta gratitud a Dios, con esta muestra de decir, Señor, tú has sido fiel y esta canasta es la evidencia de tu fidelidad. Tú dijiste que algún día entraríamos a esta tierra y hoy estamos aquí. Hoy, ¿qué es lo que más anhelamos? ¿Qué es lo que más esperamos? Es más, más bien te lo pongo personal. ¿Qué es lo que más anhelarías o anhelas? ¿Qué es lo que más esperas?
¿A dónde te gustaría estar algún día? Yo imagino esto cuando regrese el sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Cuando algún día estemos delante de él y que le podamos llevar así una canasta de los frutos de nuestra vida y decirle: Señor, tú eres fiel. O sea, si traigo esto aquí es por tu fidelidad, porque tú has cumplido todo lo que algún día tú dijiste, todo lo que algún día hemos leído, todo esto se está cumpliendo aquí. Y ¿sabes qué? Yo por lo menos tengo fe en que nuestros ojos lo verán, en que seremos esa generación, que así como esa generación de Egipto y que salió y no entró, que nosotros seremos una generación que sí entre a la verdadera tierra prometida, que sí entre y estemos delante de él. Ajá. Qué hermoso es reconocer que Dios puede cumplir sus promesas y que nos da en abundancia. La primicia representa el que ponemos a Dios en primer lugar, en que Él es el primer lugar de nuestro corazón, que no hay ningún otro Dios fuera de Él, que hemos dispuesto nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón y todas nuestras fuerzas para amarle a Él como a nadie en esta vida. Y este tipo de preceptos nos hacen soñar y nos deberían de hacer pensar en el futuro y en creer, en tener emuná, en que algún día estaremos ahí. Porque si perdemos esa fe, pues entonces no tenemos nada. Si algún día dejamos de creer que seremos esa generación que entre, vamos a decaer espiritualmente. Aunque tengamos 120 años, debemos de creer que vamos a entrar, que vamos a ver al Mesías, que seremos esa generación. Debemos de creerlo, debemos de mantenernos firmes. Dice el verso 4, fíjense: el sacerdote tomará la canasta en tu mano y la pondrá delante del altar del Señor tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante del Señor tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. ¿Quién es ese arameo? No. ¿Quién es ese arameo? Fíjense, vamos a seguir leyendo. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Shem, el Dios de nuestros padres, y el Señor oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Señor, y lo dejarás delante del Señor tu Dios y adorarás delante del Señor tu Dios. Wow, imagínense qué momento así. Después de todo esto, de hacer esta declaración, dice: y después adorarás delante de Dios. ¿Quién es ese arameo? Jacob. Jacob es ese arameo, o sea, alguien que ni siquiera era considerado como un israelita, mucho menos como un judío. Esta declaración, ¿qué nos hace ver? Humildad. Un corazón sencillo de decir: oh, yo vengo del rey no sé quién o cuál. Sino dice: no, mi padre era un arameo, era una persona sencilla y llegamos a Egipto y éramos hiper poquitos. ¿Qué es 70 para una nación? Si hoy llegaran 70 personas más a nuestra ciudad, diríamos: ¡ay, no, ya se llenó! O sea, sería trascendental. Ni nos damos cuenta, o sea, a lo mejor están entrando en este momento y pues nosotros aquí estudiando. O sea, ni cuenta nos damos. Pero ¿qué pasa en unos años y al ratito no? Pues ya son como 18,000, caray, no, pues ya, está raro, ¿no? Eso fue lo que sucedió, esa es la declaración. La declaración es: antes era un pobre, era un esclavo, no tengo abolengo, no tengo pedigrí, no tengo nada de esas cosas por las cuales presumir, y hoy en día estoy delante de una tierra que fluye leche y miel, ahí tengo abundancia. La muestra de todo lo que tú me has dado es esta canasta, Señor. Es esta canasta, es decir, nadie puede presumir delante de Él. Nos tenemos que quitar cualquier sentido de jactancia. Y aunque tengamos títulos ahí colgados o las maestrías o lo que sea, ¿qué somos delante de Él? ¿Qué son esos delante de Dios? Si todos esos títulos los tenemos, es porque el Eterno nos puso ahí, porque el Eterno nos ayudó, porque Él hizo todo lo posible. Esa es la idea de esta declaración.
O sea, todo lo que tengo es tuyo, esa es parte de la primicia, por eso se mecían. Dicen que la persona tomaba la canasta desde la parte de arriba y el sacerdote de la parte de abajo, y entre los dos la mecían, hacían este movimiento, representando el vaivén, y este movimiento que se hacía representa, Dios es dueño de todo. Entonces le estás diciendo, Dios, tú eres el dueño de todo y me dejas quedarme con una parte. Gracias. Como decíamos, ¿quién puede hacer Brit Milá si primero Dios no le da un hijo? ¿No? ¿Quién puede poner Mesuzá si primero no le da un lugar donde vivir? ¿Quién puede diezmar si primero no le da algo que diezmar? Hay gente que quisiera diezmar. ¿Sabes por qué no diezma? Porque no tiene. O sea, no tiene a veces nada. Si no tienes trabajo, no tienes ingreso. Entonces ahí es cuando dices, pues ya me hubiera gustado diezmar, me encantaría diezmar. Porque eso representa, puedo diezmar porque tengo un ingreso que diezmar. Y así lo podríamos ver en muchas cosas en la vida. Entonces la idea de todo de esta ceremonia, de todo esto que se hacía, es crear conciencia de dónde te sacó el Señor, en dónde estás hoy parado, y agradecer y reconocer que Él es el dueño de todo lo que tenemos, de todo lo que existe. Eso es lo que representaba eso. Entonces fíjense qué actitud increíble de llevarle eso a Dios y decir, y adorarás delante de Él. A veces qué actitud tenemos cuando damos, cuando nos toca a nosotros mocharnos. Decimos, ay no, pues, como que no lo hacemos con alegría, no estamos viendo la parte correcta. Estamos viendo la rebanada que le estamos quitando al pastel. Eso es lo que nos estamos viendo la rebanadita y no todo el pastel con el que nos quedamos. Tenemos que renovar nuestro entendimiento, tenemos que cambiar, tenemos que hacerle ver a nuestros hijos la parte que sí y no la parte que no, la parte que sí tenemos y no la parte que no tenemos. Esto es realmente vivir la fe. Esto es una vida que trasciende. Esto es lo que yo quisiera que se llevaran el día de hoy con este ejemplo de las primicias. De decirle, antes estabas así como una oruga arrastrándote por el suelo. De milagro no te aplastaron. Hoy estás volando. Hoy estás así entre las flores, en los campos. Hoy estás mejor que nunca. Y yo sé que hay gente que dice, ay, tiempos pasados fueron mejores. Solamente desde una perspectiva. Desde la perspectiva que no somos conscientes que todo es de Dios y nos permite tener una parte. Si no llegamos a eso, necesitamos trabajar esta parte nosotros. Necesitamos trabajar esto, crear conciencia y darnos cuenta que el dar es también un proceso de adoración, también es una parte de adorar a Dios. Todos hemos escuchado esta frase que te adoramos que en espíritu y en verdad y estas cosas así. Tiene incluso que ver con esto. Esto es adorar en espíritu y en verdad. Aquí es algo muy visible. Están llevando una canasta con fruta y con cosas. Dice, Señor, esto es para ti, esto más bien no es para ti, esto es tuyo. Y todo lo demás, todo lo que se quedó en el campo, eso es mío. O eso tú me diste a mí. Entonces, así viene la alegría. La alegría viene cuando tomamos conciencia de lo mucho que nos da el Señor y no de lo que estamos dando. Si no, vamos a ser infelices toda la vida. Si solo vemos la rebanada del pastel que estamos dando y no nos damos cuenta que nos quedamos con todo. Dice el verso 12. Bueno, voy a repetir el verso 11. Y te alegrarás en todo el bien que el Señor tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Yo te pregunto hoy, que es Shabbat, ¿te ha dado el Señor bien a ti y a tu casa? ¿Sí te ha dado bien o te ha dado mal? Yo creo que nos ha dado tantas cosas por las cuales agradecer hoy a Dios, que si fuéramos realmente de buena memoria y conscientes, no acabamos el Shabbat de hacer una lista de todo lo que tendríamos que agradecer. Algo tan obvio como poner el ejemplo de alguien que tenía que estar pues con tanques para poder respirar. Decía, ¿cuánto cuesta esos tanques? ¿No? 500 pesos o 1,000 pesos, no recuerdo cuánto. Digo, oye, a ti no te cuesta nada. Respirar es gratis para ti y para mí. Ya es mucho. Ya eso es mucho. Entonces dice aquí, te alegrarás en todo el bien que el Señor tu Dios te haya dado, a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti.
Y vamos a tomar 5 minutos más. Dice, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el tercer año, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Habíamos estudiado un poco de esto, que tiene que ver con este diezmo, en hebreo se le llama maser, pero este es un diezmo que se daba cada tercer año. Digamos que hay ciclos de 7 años. Entonces, tanto el tercero como el sexto se daba un diezmo adicional que se le llama maser ani, que se le llama el diezmo del pobre. Y este diezmo se llevaba al templo en especie en muchos casos, o también a través de otros granos o de otros, o también se podía hacer de manera económica, y se almacenaba y se administraba en el templo. Y los sacerdotes usaban estos diezmos para dar a los pobres, a los extranjeros, a los huérfanos, a las viudas y a aquellos levitas que estaban pues con una situación más de mayor necesidad. Ajá. Entonces, ¿hay más de un diezmo en la Biblia? Sí, sí lo hay. A lo mejor algunos no lo habían escuchado, algunos ya lo habíamos estudiado. Esto lo estudiamos en, ¿qué fue? En Levítico capítulo 18, si no me equivoco, o números 16. Perdón, no recuerdo bien la cita, pero ya lo habíamos estudiado. Entonces, habla de un primer diezmo que se le llama Maser Rishon, que es el diezmo que generalmente todos conocen. Después había el segundo diezmo, o Maser Sheni, que es un diezmo que hoy en día dicen que no aplica porque se comía solo en Jerusalén. Sin embargo, creo que la intención de ese diezmo, más allá de comerlo solo en Jerusalén, era porque se usaba para las fiestas. Entonces, ese diezmo se le llama el diezmo de las fiestas. Entonces, ¿cuál es la idea? Después de apartar el primer diezmo, tomas otro segundo diezmo y ese no lo vas a llevar ni aquí ni en nada, ni se lo das a alguien. Ese tú lo administras, pero dices, ok, lo administro para las fiestas de Dios. Para comprar el boleto, para la cena de Shabbat, o para las festividades, justamente las cenas que se tengan que hacer, para Sukkot, para que no faltes a ninguna fiesta. Entonces, ¿por qué Dios lo pone como parte de un mandamiento? Porque sabe que se nos suele olvidar. Entonces, ¿sabes qué? Aparta esta parte, aparta ese diezmo para garantizarte a ti mismo que el día que llegue la fiesta vas a tener. ¿Quién te quita que lo vas juntando y al ratito ya tienes para irte a Jerusalén de veras, ¿no? Pues quién sabe, ¿no? A lo mejor, ¿no? Ya. ¿Sabes qué? Pues aquí está, nos vamos a Sukkot, pero a Jerusalén, ahora. Y bueno, cada tercer año se daba este diezmo y se administraba solo para eso, para esta situación de los pobres, de los desamparados, de las viudas, de los huérfanos y todo. Entonces, sería increíble que esto se pudiera seguir haciendo, imagínense. No habría tanta pobreza y tanta situación, porque cada tercer año podría haber un ingreso mayor. ¿Ok? Y bueno, pues dice... Ahí lo vamos a dejar hasta aquí, hasta el versículo 12. Y esto era lo que se hacía, como les decía, con este diezmo. Y bueno, pues precisamente, ¿qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios? Porque, como les decía, pues si podemos diezmar, es porque hay algo que diezmar. Ajá. Y debemos de ser agradecidos con Dios. Yo, como les decía, quisiera que reflexionáramos en este Shabbat, que es el día propicio, para darnos cuenta de lo mucho que nos ha dado el Eterno. De cuántas cosas tenemos de más, no nada más para vivir o sobre